Bueno, nos habíamos quedado investigando los signos de la patología inflamatoria de la uvea que vamos a encasillar con el término de uveitis. Ya habíamos mencionado algunos de estos signos, como viene siendo el edema, los precipitados retroqueráticos, el fenómeno de Tyndall, el ojo blanco a veces, se va a presentar en algunos tipos de uveitis posteriores y crónicas granulomatosas. Habíamos mencionado también el acúmulo de células inflamatorias en cámara anterior que se conoce como hipopión. También otros signos que vamos a ver en pacientes que tienen este proceso inflamatorio en la uvea, pues va a ser la despigmentación del iris. Esa despigmentación del iris pues se va a provocar por el iris que va a estar inflamado, y ese pigmento en ocasiones se puede depositar, a veces en la cápsula anterior del cristalino, o en ocasiones se puede depositar a nivel del endotelio corneal. En ocasiones cuando se deposita en el endotelio corneal, da una imagen muy característica que se conoce como uso de Krukenberg. Ese uso de Krukenberg va a estar va a ser pigmento iridiano que se va a depositar en el endotelio corneal y que se debe diferenciar de lo que vienen siendo los depósitos retroqueráticos, que también se van a depositar en el endotelio de la córnea. Eso con lámpara de hendidura se puede hacer prácticamente la diferencia inmediatamente que ustedes enfocan esa parte de la córnea que en un momento dado vamos a explorar. En ocasiones también esa despigmentación del iris pues va a provocar discromías sectoriales, o sea que el iris no va a tener un color uniforme, sino que en unas partes puede tener mucho pigmento y en otras partes tener poco pigmento. Y eso también pues va a originar una atrofia del iris en que en un momento dado se pueden encontrar a veces por sectores. También otros signos que podemos hallar a nivel de lo que viene siendo el iris va a ser unos nódulos en iris que se conocen como nódulos de Bosaka y nódulos de Kippe. Estos nódulos pues van a ser pequeñas elevaciones del iris que se pueden encontrar muy cerca de lo que viene siendo el esfínter del iris, o se pueden encontrar en la periferia de lo que viene siendo el estroma del iris, y que vamos a distinguir con lo que viene siendo la exploración con lámpara de hendidura. En ocasiones también podemos hallar a nivel de lo que viene siendo cristalino y en su cápsula anterior algunos, algunos depósitos de fibrina, y que esos depósitos de fibrina, cuando se están organizando de manera adecuada, van a producir lo que nosotros conocemos como sinequias posteriores, en donde el iris se va a adherir a la cápsula anterior del cristalino, y a veces ese iris se puede adherir en los 360 grados del esfínter pupilar. En ocasiones para nosotros tratar de romper esas adherencias o sinequias que a veces se presentan a nivel de lo que viene siendo el iris, vamos a utilizar gotas midriáticas para originar una dilatación de lo que viene siendo la pupila, y de esta manera erradicar esas adherencias o sinequias. Entonces esas adherencias o sinequias, cuando son sinequias posteriores, el iris se va a adherir a la cápsula anterior del cristalino, y cuando son sinequias anteriores, el iris se va a adherir por lo regular
a lo que viene siendo el endotelio corneal, y que eso lo podemos distinguir de manera exacta cuando hacemos la exploración con lámpara de hendidura. Entonces, a nivel también del cristalino y más en su cápsula anterior que va a estar en contacto con lo que viene siendo el iris, podemos hallar también restos de pigmento iridiano, a veces a nivel de la cápsula anterior del iris. Y a veces esos depósitos pueden agarrar la forma de lo que viene siendo el iris. Y en ocasiones ahí se puede formar un pigmento iridiano en la cápsula anterior de forma redondeada, que nosotros conocemos como anillo de Boussius. Y ese pigmento iridiano, pues lo vamos a ver cuando estemos haciendo esa exploración. O en ocasiones lo pudiéramos ver en un paciente que probablemente tuvo el antecedente de haber sufrido una uveitis y que posteriormente ese pigmento quedó adherido a esa cápsula anterior del cristalino, y que es un hallazgo que a veces descubrimos de manera frecuente en pacientes que pueden acudir a consulta por otro motivo, pero al hacer esa exploración podemos poner en evidencia esos hallazgos. A nivel de lo que viene siendo el vitrio, pues vamos a ver ese fenómeno físico, ese fenómeno de Tyndall, en donde podemos ver un vitrio turbio, y en ocasiones ese vitrio puede haber la aparición de células inflamatorias. En ocasiones cuando ese vitrio está turbio, pudiéramos no distinguir de manera adecuada lo que viene siendo el polo posterior. Entonces, otras alteraciones o signos que se pudieran hallar cuando un paciente tiene uveitis, pudiera haber un edema de la mácula, en donde la mácula puede estar inflamada y puede estar edematosa, y que se va a asociar de manera muy importante a una disminución de la agudeza visual. También otros signos que podemos hallar en pacientes que tienen una uveitis posterior, pues sería a veces edema de papila o alteraciones en lo que viene siendo la excavación de la papila, y que nos pudieran sugerir que ese paciente ha cursado con hipertensión ocular y que a la larga pudiera desarrollar un glaucoma secundario. A nivel de la retina y con su contigüidad con la coroides, el paciente pudiera tener una corioretinitis, o una retinocoroiditis, en donde vamos a ver pues procesos inflamatorios en algunos sectores de la retina, y que a veces pueden comprometer en ocasiones la retina central, la retina ecuatorial, o en ocasiones la retina periférica, y que en esos casos pues debemos hacer lo que viene siendo la exploración con oftalmoscopía en sus diferentes variedades, o con la biomicroscopía de fondo. Entonces, estos serían los hallazgos que vamos a hallar en un paciente que tiene una uveitis, y que se pueden hallar desde lo que viene siendo el segmento anterior, y también pudieran comprometer buena parte del segmento posterior. Este es el fenómeno de Tyndall. Y este fenómeno de Tyndall, pues lo vamos a ver predominantemente a nivel de lo que es más la cámara anterior y lo que viene siendo la cámara vítrea. La cámara posterior, como es muy estrecha, en ocasiones es más difícil de verlo a ese nivel. Pero lo que es a nivel de cámara anterior, donde está el humor vítreo, el humor acuoso, o en cámara o en cavidad vítrea, en donde está el humor vítreo, pues este fenómeno lo vamos a poner en evidencia, y es prácticamente patoneumónico de una uveitis en sus diferentes variedades. Por lo regular, si este fenómeno está
en cámara anterior, lo más seguro es que vamos a tener una uveitis anterior o una uveitis intermedia, o tendríamos una uveitis aguda o una uveitis hiperaguda. Si este fenómeno de Tyndall lo vemos en lo que viene siendo cavidad vítrea, lo más seguro es que vamos a hallar una uveitis posterior o una uveitis crónica o recidivante, y que en ocasiones esas uveitis, cuando se van hacia la parte más anterior, nos pudieran originar un compromiso ya de toda la uvea, en donde tuviéramos una panoveitis. Entonces, este fenómeno de Tyndall lo pudiéramos ejemplificar sobre todo cuando se utilizan los faros de un automóvil en la niebla, y que en ocasiones vamos a ver esa neblina que está enfrente de nosotros. O ese fenómeno de Tyndall también lo pudiéramos comparar cuando en ocasiones el agua de alguna piscina se enturbia, cuando a veces la movemos nosotros de manera constante, y que cuando esa agua está tranquila, nosotros pudiéramos ver el fondo de esa alberca. Que cuando nosotros movemos esa agua, pues se va a enturbiar si la piscina no ha recibido un, un aseo adecuado, pues esa agua se puede enturbiar por la tierra que puede haber en el fondo, y que a veces puede impedir que se pueda ver esa parte del fondo de la piscina. Y ese fenómeno de Tyndall, pues nosotros lo vamos a ejemplificar cuando a veces revisamos la cámara anterior, o a veces revisamos la cavidad vítrea. A veces podemos tener un fenómeno de Tyndall cuatro cruces, en donde vamos a tener una turbidez muy franca, y que a veces puede impedir que nosotros veamos de manera adecuada estructuras que están más atrás de cámara anterior, como pudiera ser el iris, la pupila, la cápsula anterior del cristalino, o a veces lo que viene siendo la cámara posterior. Ese fenómeno de Tyndall, pues nosotros lo hacemos con la lámpara de hendidura, poniendo una hendidura muy pequeña para poder distinguir ese fenómeno físico, y que cuando lo vemos, pues prácticamente estamos haciendo el diagnóstico de alguna uveitis de sus diferentes variedades. Entonces, el otro tema que viene ahí en el temario de oftalmología, pues viene siendo el diagnóstico de estos pacientes que padecen este problema inflamatorio. Y este diagnóstico pues se va a llevar a cabo con un examen completo oftalmológico, en donde se va a iniciar con la elaboración del expediente clínico de manera adecuada, y en segundo término pues sería la exploración física de estos pacientes, que se va a iniciar de manera principal con lo que viene siendo la toma de la agudeza visual, tanto en visión central como a veces también en visión periférica. Aquí pues debemos tomar en cuenta que algunos pacientes pudieran tener un defecto refractivo, y que en esos casos, aparte de tomar la agudeza visual, pues sería tomar la capacidad visual. Vamos a ver en ocasiones los reflejos pupilares, que en algunos tipos de uveitis, sobre todo en uveitis intermedias o posteriores, pudieran estar alterados estos reflejos pupilares. En ocasiones a estos pacientes también les vamos a tomar la PIO, la presión intraocular, porque algunas uveitis en unas etapas iniciales pudieran cursar con hipertensión ocular. Y el siguiente punto pues sería la exploración con lo que viene siendo lámpara de hendidura,
Entonces, por medio de esta lámpara de hendidura, pues vamos a hallar los diferentes signos que se pueden encontrar en estos pacientes que tienen uveitis. Y a veces lo que nosotros exploramos de manera inicial, pues pudiera ser el fenómeno de Tyndall. Ese fenómeno de Tyndall que lo vamos a explorar en cámara anterior o en cavidad vítrea. Y ahí podemos hallar otros diferentes hallazgos, desde la parte más anterior como en lo que viene siendo el segmento. En el segmento anterior, pues vamos a hallar una hiperemia conjuntival en la mayor parte de los casos, que puede ser una hiperemia mixta, en donde prácticamente pues nosotros vamos a encontrar una inyección pericorneal, unos vasos pericorneales que están a nivel del limbo esclerocorneal, vasos muy finos. A nivel de córnea, pues podemos hallar diferentes variantes, como sería un edema de córnea que puede comprometer algunas de las 6 capas, o pudiera comprometerlas de manera muy evidente o en ocasiones de manera muy leve. Vamos a hallar los depósitos retroqueráticos que se van a hallar en el endotelio corneal. A nivel del iris, pues podemos hallar lo que viene siendo alteración en la pigmentación del iris, podemos hallar áreas de atrofia, podemos hallar en ocasiones a nivel de iris en sinequias anteriores y sinequias posteriores. A nivel de cristalino podemos hallar el pigmento a nivel de cápsula anterior de cristalino, o en ocasiones podemos hallar material de fibrina a nivel de lo que viene siendo la cápsula anterior del cristalino, y que se va a asociar de manera muy importante a la aparición de sinequias posteriores. Cuando nosotros queremos revisar el fondo del ojo, pues lo vamos a hacer por medio de la oftalmoscopía en sus diferentes variedades, y ahí podemos hallar alteraciones desde lo que viene siendo el vitrio, en donde puede haber un vitrio turbio con un fenómeno de Tyndall que puede ser inclusive cuando el problema es muy agresivo, puede haber un fenómeno de Tyndall de 3 a 4 cruces a nivel de vitrio, lo que nos puede originar una turbidez de vitrio y que en ocasiones no distingamos de manera adecuada el fondo del ojo. Entonces, en esos casos, pues está indicado lo que viene siendo la oftalmoscopía indirecta, en donde va a ser una luz mucho más potente y que pudiera pasar ese vitrio turbio y poner en evidencia alteraciones en el fondo del ojo, desde un edema de mácula, un edema de papila o la aparición de procesos inflamatorios a nivel de la coroides y la retina, que vamos a encasillar con el término de una corioretinitis y que serían muy característicos de las uveitis posteriores, de las panuveitis o en ocasiones de las uveitis granulomatosas. Entonces el diagnóstico pues va a depender de los hallazgos que nosotros en ocasiones descubramos en estos pacientes. A veces se recomienda en estos pacientes fotografías, tanto de segmento anterior como de segmento posterior. En ocasiones también a los pacientes se les puede hacer una tomografía de coherencia óptica. Esta tomografía de coherencia óptica pues se hace con la finalidad de poner en evidencia como vendría siendo a veces la córnea, como pudiera ser en ocasiones también, sobre todo las alteraciones que se pudieran presentar a nivel de lo que viene siendo la coroides y lo que viene siendo la retina. En ocasiones también a estos pacientes se les pudiera hacer otros estudios complementarios, como viene siendo la angiografía con fluoresceína o con verde
de indocianina. Entonces, esto es un colorante, es un material de contraste que se va a colocar en la vena del dorso de la mano y esta va a llegar en un periodo más o menos unos, eh, de unos 12 a 15 segundos a lo que viene siendo el polo posterior. Y de esta manera podemos investigar la circulación arteriovenosa de la retina. Y cuando tenemos algunas alteraciones en los vasos, pues vamos a hallar esa fuga del colorante. Lo vamos a poner en evidencia con las fotografías que se van a tomar cuando estamos haciendo este estudio de lo que viene siendo una angiografía. En ocasiones también pudiéramos tomar unas muestras del humor acuoso o del humor vítreo para saber en realidad cuál sería el factor etiológico que pudiera estar produciendo esa uveitis en el paciente que nosotros estamos analizando. En ocasiones también nos auxiliamos de otros estudios de laboratorio y que los vamos a hacer en base de la sospecha que nosotros tengamos cuando estamos pensando en algunas uveitis específicas o infecciosas, que en ocasiones pudieran ser originadas, en ocasiones por bacterias, a veces por virus, por hongos o en ocasiones por parásitos. También a estos pacientes se les pudieran mandar otro tipo de estudios como sería una tomografía computarizada de órbita o en ocasiones alguna, alguna imagen de resonancia magnética para poner alteraciones que pudieran poner en evidencia qué partes de la uvea pudieran estar comprometidas. Entonces, el tratamiento de las uveitis, pues nosotros lo podemos dividir primordialmente en un tratamiento específico. En el caso de conocer la etiología del padecimiento que está originando esa inflamación. Y vamos a dar, pues, sobre todo un tratamiento para aliviar los síntomas que va a estar originando este tipo de problema inflamatorio a nivel de la uvea. El objetivo del tratamiento, pues, va a ser reducir la inflamación del ojo y también la inflamación y a veces el proceso infeccioso que puede ser originado en otras partes del organismo. Entonces, las metas sería aliviar los síntomas y los signos que va a presentar el paciente. En algunos casos, el tratamiento puede ser necesario a veces durante meses o años, existiendo en ocasiones varias opciones de tratamiento y que nosotros debemos platicar mucho con el medicamento. Estos medicamentos que damos a estos pacientes con problemas inflamatorios de la uvea, pues pueden originar efectos adversos y que en un momento dado, pues se le debe explicar al paciente y que él debe tomar en consideración en ocasiones para variar ese tratamiento cuando esos efectos adversos son muy importantes. Entonces el paciente siempre debe estar informado y a veces debe estar en comunicación con nosotros para saber si ha habido algunos efectos adversos de estos medicamentos. Los medicamentos que se dan de manera frecuente en estos pacientes que padecen este proceso inflamatorio, utilizamos mucho los corticoides. Los corticoides se utilizan en sus diferentes modalidades. Se utilizan en ocasiones tomados, en ocasiones por inyectados o en ocasiones también se utilizan de manera tópica. Vamos a utilizar en ocasiones también corticoides tópicos que pueden
ser utilizados en forma de ungüentos y en forma de gotas. También otros medicamentos que utilizamos de manera frecuente en uveitis van a ser unas gotas que se llaman gotas midriáticas para originar una dilatación de la pupila y otras gotas que se llaman cicloplégicas para poner en reposo o paralizar el cuerpo ciliar. Esas gotas a veces cicloplégicas se van a dar para disminuir los espasmos que se van a presentar a nivel de la uvea. Esos espasmos van a ser los causantes de provocar dolor muy intenso en el paciente. Entonces, cuando el paciente acude a consulta, uno de los síntomas y signos muy importantes que padece el paciente es el dolor. Un dolor que puede ser muy intenso y que se incrementa con lo que viene siendo la luz. Entonces, estos pacientes en ocasiones se les da analgésicos y a veces el analgésico por sí solo no pudiera disminuir el dolor que presentan estos pacientes. En ocasiones utilizamos estas gotas que tienen gotas de midriáticas y cicloplégicas y que vienen en presentaciones en donde el tapón de estas gotas es un tapón rojo. Entonces, estas gotas, cuando nosotros las aplicamos, van a originar un efecto midriático y un efecto cicloplégico. Van a producir una midriasis y van a producir una cicloplegia del cuerpo ciliar para poner en reposo la uvea y que de esta manera disminuyan los espasmos y el dolor que pudiera tener el paciente. A veces con la administración del analgésico todo, ya sea por vía oral, no se quita. Entonces debemos combinarlo. Entonces, estas gotas también sirven para romper lo que vienen siendo las sinequias, que como ya les mencionaba son las adherencias del iris, y que esas adherencias cuando se pegan a la cápsula del cristalino van a formar sinequias posteriores, o cuando se pegan al endotelio de la córnea van a formar las sinequias anteriores. Entonces la forma de romper esas sinequias sería aplicar estas gotas que se pueden aplicar por lo regular cada 6 horas. Y de esta manera, pues se van a ir rompiendo a veces esas sinequias. O muchas veces, a pesar de ese tratamiento, pudieran quedar esas sinequias ahí y que a veces se pueden emplear otros procedimientos, como vendría siendo a veces la utilización de rayo láser para romper esas sinequias. O a veces a estos pacientes se les puede hacer algún abordaje quirúrgico para romper esas sinequias con algún cuchillete especial. Entonces el tratamiento pues, lo vamos a dar cuando ya hemos realizado un cuidadoso examen oftalmológico y una exploración oftalmológica tanto de segmento anterior como de segmento posterior. Entonces la finalidad del tratamiento pues sería eh, limitar los efectos adversos, tanto de la terapia sistémica como de la terapia local. A veces para evitar en ocasiones estos efectos, en ocasiones utilizamos inyecciones perioculares que se van a poner en lo que viene siendo sobre todo por debajo de la conjuntiva, se van ahí a depositar unos medicamentos. A veces se utilizan corticoides o se utilizan antiinflamatorios no esteroideos y se van a colocar a nivel de la parte más profunda de la conjuntiva para que de esta manera se depositen ahí y puedan hacer el efecto poco a poco en estos pacientes que tienen sobre todo un problema inflamatorio muy importante. Entonces, estos medicamentos administrados tanto por vía oral
o por vía sistémica y tanto por vía tópica, pues van a reducir sobre todo el problema inflamatorio del tracto uveal. Entonces, estos medicamentos, pues, pueden afectar también el sistema inmunitario y a veces pueden destruir de manera directa varias células. Entonces, cuando el paciente no responde adecuadamente a lo que viene siendo a veces los corticoides, en ocasiones se pueden utilizar otro tipo de medicamentos, como sería medicamentos inmunomoduladores, y que a veces los pacientes con uveitis pueden responder de manera adecuada. Entonces, estos medicamentos, dependiendo de la gravedad del problema, en etapas iniciales se van a dar de manera frecuente y de manera constante. Y a medida que el paciente va disminuyendo los signos y los síntomas, estos medicamentos pueden irse primordialmente espaciando. A veces uno de los hallazgos que nosotros estudiamos de manera frecuente en estos pacientes con uveitis es el fenómeno de Tyndall. A veces estos pacientes pueden tener un fenómeno de Tyndall de 4 cruces y ya cuando este proceso inflamatorio disminuye de manera importante, a veces puede haber un fenómeno de Tyndall con una cruz. Eso nos indica que el paciente ha evolucionado de manera adecuada y que ha respondido al tratamiento. Estos medicamentos se pueden ir espaciando hasta que se pueden retirar cuando ya no tenemos ningún fenómeno de Tyndall y ya no vamos a hallar ninguno de los signos que se pueden presentar en los pacientes que tienen este tipo de uveitis. Vamos a mencionar, en el temario vienen algunos tipos de uveitis y dentro de estas vamos a tener las uveitis originadas por artropatías. Entonces las espondiloartropatías constituyen una de las causas más frecuentes de lo que viene siendo las uveitis anteriores. Y estas uveitis anteriores pues van a estar asociadas a estas espondiloartropatías y que se encuadran dentro de un grupo de uveitis relacionadas con el antígeno de histocompatibilidad B27 y que este antígeno pues va a predisponer a los pacientes a padecer uveitis anteriores independientemente de posibilitar una espondiloartriopatía. Dentro de estas enfermedades relacionadas con el antígeno leucocitario B27, se encuentran primordialmente lo que viene siendo la espondilitis anquilosante, el síndrome de Reiter, la artritis psoriática y la enfermedad inflamatoria intestinal. Vamos a mencionarlas, algunas de ellas. En el caso de los pacientes con espondilitis anquilosante, padecen a lo largo de la enfermedad uveitis en el 25% de los casos. Va a ser una uveitis anterior, en donde a veces se puede afectar lo que es el iris y lo que viene siendo la parte anterior del cuerpo ciliar. Se va a presentar de manera bilateral en el 80% de los casos. Va a ser más frecuente en varones. Los pacientes pueden debutar en ocasiones con una conjuntivitis y cuando el problema sigue su historia natural, inmediatamente se puede agregar a veces una queratitis. Y ya por último, pues se va a agregar una uveitis anterior. Entonces, en ocasiones la uveitis puede ser el primer síntoma de la enfermedad y en ocasiones también
pudieran estos pacientes presentar una lumbalgia poco sintomática. Entonces, la manifestación principal de esta espondilitis anquilosante, pues va a ser la sacroileitis, y que esta sacroileitis puede ser asintomática al principio de la enfermedad y que con el tiempo pues va a aparecer un dolor en la parte baja de la espalda y que se puede originar una rigidez, sobre todo matutina, a nivel de la región de lo que viene siendo la columna en esa parte. Entonces, si la enfermedad progresa, pues puede fusionar todo lo que viene siendo la columna vertebral, imposibilitando al paciente que pueda realizar sus movimientos normales. En ocasiones se pueden originar problemas respiratorios y otras alteraciones relacionadas con esta enfermedad. Entonces, los hallazgos que nosotros podemos hallar a nivel de la esfera ocular, pues va a ser una queratoconjuntivitis, en donde vamos a hallar una inflamación de la conjuntiva, la córnea y lo que viene siendo la parte más anterior de la uvea. Podemos hallar una iritis, podemos hallar en ocasiones la aparición sobre todo de sinequias posteriores a nivel de la cápsula anterior del cristalino. Estos pacientes pues vamos a tener el fenómeno de Tyndall. Ese fenómeno de Tyndall en ocasiones puede variar desde una cruz a 4 cruces, dependiendo de la severidad del problema. En ocasiones podemos hallar una despigmentación del iris y en ocasiones a veces una atrofia. Y esa atrofia en ocasiones puede ser muy importante cuando este comportamiento en ocasiones se vuelve crónico. Otro tipo también de uveitis en artropatía sería el síndrome de Reiter. Esta va a ser una enfermedad caracterizada por una triada y que esta triada se compone de una artritis, una uretritis y una conjuntivitis, que va a estar asociada de manera constante a lo que viene siendo una uveitis anterior. Va a afectar también a varones jóvenes y que se va a asociar al antígeno leucocitario humano B27. Manifestaciones articulares pues van a incluir una tenosinovitis, una fascitis plantar, una sacroileitis. Vamos a tener una oligoartropatía inflamatoria, en donde se pueden comprometer diferentes articulaciones, como sería a nivel de las manos, las muñecas, los pies y las rodillas. La conjuntivitis aparece en el 30 a 60% de los pacientes. La queratitis pues va a ser más rara y en ocasiones esa queratitis se puede manifestar por la aparición de depósitos retroqueráticos muy finos a nivel de lo que viene siendo el endotelio corneal. En ocasiones estos pacientes también se pudiera manifestar como una iridociclitis, en donde se puede afectar el iris y la parte más anterior de la uvea, y que va a aparecer en pocos pacientes. Entonces, la uveitis puede ser muy semejante a lo que vienen siendo otras uveitis anteriores. Entonces, hasta el 30% de los pacientes con una atropatía psoriásica van a tener una afectación ocular. Solamente en un 7 al 10% de estos pacientes
que tengan una artropatía psoriásica, se va a manifestar como una uveitis anterior y que va a tener un comportamiento agudo y que va a ser recidivante. Por lo regular se va a manifestar casi siempre en un solo lado, en un solo ojo. Y se puede presentar también una artritis, en ocasiones una sacroileitis o a veces una espondilitis. Vamos a tener también otras uveitis y dentro de estas serían lo que viene siendo las uveitis virales. Y dentro de estas uveitis virales, las que van a predominar sería en primer lugar la uveitis por el virus del herpes simple. En segundo lugar sería la uveitis por el virus del herpes zóster. Entonces las manifestaciones en el caso de la uveitis por el virus del herpes simple son manifestaciones herpéticas oculares que pueden tener unas características clínicas muy específicas, como la afectación de la córnea. Vamos a tener la aparición de úlceras arboriformes o dendríticas y que pueden comprometer a veces la parte más anterior de la córnea, o cuando el problema es más severo va a comprometer las partes más profundas de la córnea, que a veces pueden comprometer todo el estroma corneal. Y estas úlceras dendríticas o arboriformes, cuando a veces coalescen o se unen, pueden formar úlceras geográficas. Y son ulceraciones que en ocasiones van a recidivar cuando el paciente a veces tiene una alteración en su sistema inmunológico. Estos pacientes van a cursar de manera frecuente con una queratoveitis, porque vamos a tener la afectación de la córnea y que de manera por contigüidad se va a afectar la uvea anterior y la uvea intermedia, originando a veces una iridociclitis. Entonces podemos encontrar otras formas de presentación menos conocida de este tipo de queratitis con uveitis en el caso del herpes simple, y que en ocasiones, sobre todo, se puede manifestar por la aparición de precipitados retroqueráticos a nivel del endotelio de la córnea. Entonces, podemos hallar otras alteraciones a nivel del segmento anterior, como sería una atrofia sectorial del iris. En ocasiones los pacientes pudieran cursar con una hipertensión ocular, ¿eh? Entonces, estos pacientes, pudiéramos también hallar depósitos retroqueráticos muy finos que se van a depositar en el endotelio corneal, y que cuando estos depósitos son en gran cantidad, pues nos hablan que el problema eh, uveítico originado por el virus del herpes simple, pues es muy agresivo. Entonces, estos serían los hallazgos que nosotros vamos a descubrir en el segmento anterior, y que para poner en evidencia esas úlceras dendríticas o arboriformes, al paciente lo debemos teñir con el colorante de fluoresceína o con el rosa de Bengala. Entonces, esta infección e inflamación en ocasiones ocurre de manera frecuente por una reactivación del virus, y que esta reactivación del virus pues ocurre cuando las personas, su sistema inmunológico no está bien, bien integrado, o cuando el paciente en ocasiones padece algún proceso infeccioso en alguna otra parte de su cuerpo, puede ser un motivo para que este virus
herpes simple se reactiva. Nosotros hemos visto también que estos pacientes cuando se exponen de manera muy frecuente al sol y que han tenido el antecedente de alguna infección por el virus del herpes simple, pues pudieran tener ese tipo de reactivaciones. Es por eso que a estos pacientes se les recomienda no solearse de manera frecuente y constante. El diagnóstico, pues, va a ser sobre todo con un cuidadoso interrogatorio y una exploración oftalmológica completa. Entonces, el diagnóstico casi siempre se va a hacer por clínica y por lo regular con los hallazgos y los signos que nosotros vamos a hallar en la exploración de estos pacientes. El diagnóstico diferencial, pues se debe hacer con una heterocromía de Fuchs y que esta heterocromía de Fuchs también va a cursar con depósitos retroqueráticos a nivel del endotelio corneal y que van a ser depósitos muy finos y difusos y que en ocasiones pudieran hacernos dudar en el diagnóstico. El paciente pues va a tener también atrofia de iris, va a cursar a veces con hipertensión. Hay también otro tipo de patología que se conoce como síndrome de Pochner-Schlossman. Y en este caso de síndrome de Pochner-Schlossman, el paciente pudiera cursar también con una uveitis anterior, la aparición de depósitos retroqueráticos finos y difusos a nivel de cámara anterior. El paciente pues va a tener un fenómeno de Tyndall, puede haber también una atrofia de iris y despigmentación de lo que viene siendo el estroma corneal. En estos casos, pues el paciente no va a tener ni dolor, ni va a tener sobre todo ojo rojo. Otras uveitis virales, pues van a ser las producidas por el virus por el virus en el caso de otro tipo de uveitis, pues van a ser las producidas por el virus del herpes zóster. Entonces, este virus del varicela zóster físicamente es muy similar al virus del herpes simple. El hombre es el único huésped natural de estos virus. Entonces, la infección inicial va a producir una enfermedad exantemática aguda que va a ser la varicela. El virus se va a propagar desde las células de la piel infectadas a las terminaciones nerviosas sensoriales. Entonces, este virus va a ascender a nivel de los ganglios y queda latente en los ganglios de las raíces dorsales de la médula espinal y a nivel de los ganglios del trigémino. Entonces, este tipo de uveitis virales originadas por el herpes zóster se va a desarrollar meses después y cuando se compromete sobre todo la parte oftálmica, pues va a originar el herpes zóster oftálmico y que en ocasiones pues puede ser un virus que va a estar latente y que va a aparecer cuando hay una alteración en el sistema inmunológico del paciente. Entonces, este virus se va a caracterizar por tener alteraciones a nivel de lo que viene siendo el nervio trigémino y primordialmente a nivel de lo que viene siendo la primera rama y la segunda rama. Inclusive sobre todo la primera rama es la más afectada y la segunda rama del nervio trigémino va a seguir en orden de frecuencia. Entonces, estos pacientes que tienen sobre todo esta afectación, pues van a originar una uveitis anterior y en ocasiones también pudieran originar una uveitis intermedia.
pueden desarrollar una iritis o en ocasiones también van a desarrollar una iridociclitis. Entonces va a haber afectación de la quinta rama craneal y que se va a afectar 20 veces más que la segunda y la tercera rama del nervio trigémino, que sería primordialmente la maxilar y lo que viene siendo la mandibular. Entonces, cuando se afecta la primera rama, que es el nervio oftálmico, pues va a recibir el nombre del herpes zóster oftálmico y va a producir una disminución y pérdida de la sensibilidad corneal. Entonces, este virus se va a presentar en cualquier persona que haya padecido varicela. Y estos pacientes, pues sobre todo va a aparecer en aquellos pacientes que hayan padecido alguna inmunodepresión, alguna radiación, en ocasiones pacientes que cursan con enfermedades en cualquier otra parte del organismo y que pueden ser originadas a veces por bacterias, por parásitos, y se ha visto que diferentes enfermedades como viene siendo la sífilis, la tuberculosis, el paludismo, pudieran sobre todo ser factores de riesgo para desarrollar este tipo de uveitis virales por lo que viene siendo el herpes zóster. O en ocasiones también, pues este tipo de herpes zóster, pues va a tener mucha importancia porque puede implicar un daño muy importante para el globo ocular y primordialmente a nivel del segmento anterior y que va en ocasiones a dañar de manera muy importante lo que viene siendo la superficie ocular. Entonces, este tipo de alteraciones pues se va a presentar en estos pacientes. Y el diagnóstico a veces puede ser muy fácil porque vamos a tener afectación de lo que viene siendo las ramas terminales del nervio trigémino, que sería lo que es la rama frontal, tanto la frontal interna como la frontal externa, y también la rama nasociliar, que va a inervar de manera muy importante a lo que viene siendo todo el globo ocular. Entonces, lo característico de estos pacientes cuando tienen una uveitis por el herpes zóster, es frecuente hallar un signo de Hutchinson. Este signo de Hutchinson, pues va a ser la aparición de una pústula o unas papilas a nivel de la punta de la nariz. Y cuando este signo se presenta, lo más frecuente es que ya haya afectación del segmento anterior del ojo y que va a comprometer de manera muy importante a lo que viene siendo la córnea y a lo que viene siendo la parte más anterior del tracto uveal. Y que el paciente pudiera debutar en ocasiones a veces con alguna iritis, alguna ciclitis o en ocasiones alguna iridociclitis. Entonces, la incidencia de este tipo de uveitis originada por el virus del herpes zóster, pues va a aumentar con la edad y es más elevada en pacientes que tienen más por arriba de los 80 años. Afortunadamente se presenta de manera unilateral. Es poco frecuente que se presente de manera bilateral. El primer síntoma y el más molesto es el dolor, en donde se va a acompañar de una hiperestesia cutánea. Y que estos pacientes en ocasiones cuando tienen esta uveitis también pueden tener afectación en algunas otras partes del cuerpo, primordialmente a nivel de lo que viene siendo la espalda. Y por eso en ocasiones se le llama el virus del
del herpes zóster, porque sigue esa distribución. Entonces los pacientes pues van a cursar con una elevación de la temperatura, la presencia de pápulas y vesículas y costras. En el caso de nosotros pues se van a presentar de manera más frecuente en lo que viene siendo el trayecto de los nervios frontales y del nervio nasociliar. Entonces las complicaciones oculares se van a presentar en el 50% de los casos y pueden aparecer en lo que viene siendo la fase de erupción y pueden aparecer después de que la enfermedad ha cursado durante varias semanas. Entonces vamos a tener el signo de Hutchinson muy característico y que nos habla que ya hay un compromiso del segmento anterior del ojo y que se va a comprometer lo que es la córnea y lo que viene siendo la parte anterior del tracto uveal. Entonces puede haber un edema muy intenso a nivel de los párpados por las costras y las vesículas que van a desarrollar estos pacientes. Pudiera originar secuelas de cicatrización, pudieran originar en ocasiones alteraciones a nivel del borde de los párpados, como pudiera ser en ocasiones un entropión o en ocasiones algún ectropión que puede ser originado por acortamiento, ya sea de la lámina anterior o de la lámina posterior de lo que vienen siendo los párpados. Pues prácticamente ya para terminar y para mencionar lo último del herpes zóster, pues a nivel de la conjuntiva vamos a hallar la aparición de papilas. En ocasiones también, de manera inicial, pudieran haber un poco de una hipertrofia folicular. Los pacientes pudieran desarrollar en ocasiones alguna epiescleritis o en ocasiones también alguna escleritis que sería primordialmente una escleritis anterior y que pudiera en ocasiones ser nodular o a veces ser difusa. En el 40% de los casos de estos pacientes, pues van a desarrollar lesiones corneales y que en ocasiones pudieran presentarse con lesiones dendríticas o arboriformes que pudieran ser muy similares a las desarrolladas por el virus del herpes simple. La uveitis es frecuente y vamos a tener una uveitis anterior y que en ocasiones pudiera dar mucha sintomatología y pudiera sobre todo ser recidivante cuando el paciente pudiera tener algún proceso infeccioso a distancia. El diagnóstico pues se va a hacer con un cuidadoso interrogatorio y con la exploración oftalmológica pertinente. El tratamiento en estos pacientes pues sería el aciclovir y el aciclovir lo vamos a dar por vía oral y lo vamos a dar por vía tópica. Por vía tópica se va a dar en forma de ungüento. Se va a dar por lo regular cada 3 o cada 4 horas y por vía oral por lo regular, la dosis va a ser aproximadamente, va a variar entre 800 a 1200 gramos y se va a dar en varias dosis fraccionadas. Y los pacientes pues van a responder de manera adecuada. Se debe utilizar también lágrimas artificiales para favorecer la regeneración y la cicatrización corneal de estos pacientes. Pues con esto terminamos la clase de ahora y la última clase del año. No sé si tengan alguna duda.